Muy bien, genial, genial. A ver, que voy a bajar un poco. Tengo aquí. Eso es, muy bien. Bueno, pues empezando este directo, mientras os vais conectando aquí en Instagram, también estoy en Facebook y voy, bueno, saludando a todas y a todos los que os vais conectando. Un placer que estéis aquí y también en Facebook. Entonces, que sepáis que este directo que estoy haciendo, como todos los otros, pues los iré colgando en mi canal de Instagram. Y también, si tenéis Facebook, pues en mi página de Facebook, que es Joaquim Lamora, especialista en el dolor crónico, ahí también estará colgado este directo, ¿ok? O sea que si os quedáis con algo que, ostras, que no hemos entendido o que tenéis que ir antes, pues que sepáis que está ahí colgado. Me vais saludando, ¿qué tal? Estefanía y a todas, Ana de Lunares, Nanuni76, bueno, un abrazo a todas y a todos. Venga, pues entonces, el directo de hoy no es algo de explicar a nivel de algún trastorno, algún síntoma, algo fisiológico, sino que es una experiencia personal, ¿no? No soy mucho de explicar mi vida privada, pero creo que en este caso, esta experiencia que os quiero contar, creo que puede ayudar a personas que han sufrido un dolor crónico o personas que han tenido algún problema de salud, ¿no? Y bien, esta experiencia se basa en un dolor crónico que sufrí hace mucho tiempo. Ahora yo tengo 36 años y esto me apareció a los 22 años, hace unos 14 años. Pues yo entrenaba atletismo y entrenaba bastante. La verdad es que entrenaba unas 3 horas al día. No era atleta profesional, pero sí que mi ilusión era serlo, ¿no? Era, bueno, yo tenía una ilusión que era llegar a las Olimpiadas y tal, ¿no? Quizá demasiada, pero bueno, era mi ilusión. Y entrenaba con ganas, entrenaba cada día. Bueno, pues me lo tomaba muy en serio, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que durante aquella edad, a los 22 años, tuve una situación de estrés importante y al cabo de unas semanas me apareció un dolor en la rodilla. Pero bueno, como estaba habituado a tener dolores, ¿no? Porque al entrenar tanto, pues siempre tienes alguna cosita, pues seguía entrenando. ¿Y qué pasaba? Que este dolor que tenía en la rodilla, me aparecía al final del entrenamiento, pues cada vez iba aumentando más. Y ya no me aparecía al final del entrenamiento, sino que a mitad de entreno ya lo tenía otra vez, ¿no? Ya me aparecía y no podía terminar bien el entreno. Y lo que era pues una recuperación con un poco de dolor el día siguiente, a medida que iba entrenando, el dolor aumentaba más, ¿no? Y había pues algún día que, ostras, hoy no puedo entrenar porque me duele mucho la rodilla. Saludando a todas, ¿eh? Y a todos que os vais conectando, que yo voy explicando. Entonces, este dolor cada vez pues aumentó más, aumentó más, aumentó más, hasta tal punto que no podía entrenar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues bueno, lo que voy a hacer es descansar 2, 3 días y ya verás como así me voy a recuperar bien, ¿no? Y bueno, esto lo hacía algunas veces, lo hice, pero con 2 o 3 días, pues la verdad es que no me recuperaba. Necesitaba más días para recuperarme y el dolor seguía ahí. Claro, aquello ya me supuso pues el no poder entrenar y seguir los entrenamientos que tocaba. Y, y me pregunté también esto por qué aparecía, ¿no? Es decir, no tenía ningún sentido que en aquel momento, bueno, no tenía en aquel sentido para mí entonces, ¿no? Ahora sí que lo veo claro. Pero no hice nada a nivel físico, ni un golpe, ni un movimiento extraño, ni mucho peso, ni mucha carga que me pudiera producir aquel dolor en la rodilla, ¿no? Solo, y ahora lo sé, bueno, lo relacionaba con un estrés que había tenido anteriormente, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que seguí entrenando como podía, pero no lo hacía bien, no podía entrenar bien y me fue el médico. Fui al médico y fui a ver qué estaba pasando, ¿no? Y el médico me inspeccionó la rodilla y tal y me dijo que tenía artrosis en el cartílago de la rótula, de la rodilla derecha. Claro,
Entonces te quedas, ostras, un desgaste en el cartílago, ¿no? El cartílago es un tejido que cuesta mucho de regenerar. Se puede regenerar, pero cuesta bastante, más que el músculo, mucho más que el músculo, ¿no? Y esto quiere decir, pues, parar bastante, mucho descanso y no poder entrenar bien. Incluso fui a un médico que me dijeron y me dijeron, ostras, este médico es buenísimo, ya verás que si vas a él, pues te va a decir, te va a clavar lo que tienes que hacer y tal. Fui a este médico y me dijo que la única solución era la operación, ¿no? Era una operación de no sé qué con las tibias, de alinear las tibias y los peroneos. Y claro, yo me quedé flipando, ¿no? Digo, hostia, ahora solo hay como opción para yo mejorar este dolor una operación. ¿Solo hay esto? ¿No hay alguna cosa más para poder mejorar? Según la opinión de este médico, pues o hacían la operación o yo con 22 años, a los 30 años, estaría fatal, ¿no? Tendría dolor en las dos rodillas, porque no sé qué, mi biomecánica y tal, ¿no? Claro, en aquel entonces pues me quedé muy desmotivado porque tampoco me dijo que podía entrenar, él me dijo que no podía entrenar atletismo como lo hacía y para mí aquello fue un bajón bestial, ¿no? Como os podéis imaginar, con 22 años donde tu ilusión es entrenar cada día, llegar a lo más alto, competir, pues este médico me dijo que no podía ser, no podía entrenar, que hiciera natación, ¿no? Como si esto, hacer natación, pues a mí ya me supusiera pues algo, pues decir, bueno, una mejoría, ¿no? Y no era así. Yo quería entrenar y lo que no lo que no podía asumir era que por aquel dolor de rodilla yo no pudiera entrenar más, ¿no? Y la verdad es que dejé el atletismo durante unos meses. No quería saber nada de atletismo porque para mí supuso pues un cambio radical de vida, ¿no? Cada día entrenar y no tener esto supone que tu vida pues da un cambio importante. Y además había una cosa añadida, que era este dolor de rodilla que no se iba. Es decir, el dolor no era tan intenso, pero seguía ahí. Yo cuando andaba me dolía la rodilla, cuando subía escaleras me dolía la rodilla, cuando las bajaba también. Algún día que aquello que decías, bueno, voy a rodar, voy a correr un poquitín a ver qué tal estoy, me dolía. Claro, esto también te haces preguntas, ¿no? Decir, ostras, pero ¿qué hay aquí dentro, ¿no? ¿Vale? Este desgaste del cartílago, pero, ostras, ¿hasta qué punto es tan intenso, es tan importante como sentir este dolor? Esto me producía a mí, eh, eh, me producía una cierta, o cierta no, pero una sensación de no saber por dónde ir, ¿no? Sensación de no saber por dónde ir y de qué pasará en un futuro. Claro, si yo con 22 años estaba así, ¿cómo estaré con 30 años? ¿No? Y todo esto iba aquí en mi cabeza preguntándome. Digo, pero a ver, si no puedo entrenar atletismo, tampoco podré hacer otros deportes que implican un movimiento o un trabajo a nivel de piernas, ¿no? Porque también estará esto, ¿no? Solo me queda la natación. A mí la natación no me gusta, pero es que ya no era el hacer o no deporte, ya era algo más profundo a nivel de mi vida. Digo, si me duele al andar o me duele al subir o bajar escaleras, es que ya no es el hacer o no deporte, es el vivir de una manera pues digna, ¿no? Digna y con, bueno, y sin dolor, ¿no? Que es lo que buscamos todas las personas. Porque seguramente muchas de las que estáis aquí o muchos de los que estáis aquí escuchándome sabéis que es una vida con dolor, sabéis lo que significa, sabéis también que el dolor solo lo sientes tú y tu gente de tu alrededor no lo sabe, ¿no? Y de hecho es imposible que te entiendan del todo, ¿no? Porque el dolor solo lo estás sintiendo tú en este momento y todo lo que provoca esto, ¿no? Bueno, entonces aquella etapa pues fue dura, pero tampoco me quedé sentado en la silla sin hacer nada. Dije, a ver, yo en aquel entonces quería estudiar fisioterapia, entonces me apunté a fisioterapia, estudié fisioterapia, seguramente por uno de los motivos era ese, el que estudié fisioterapia. Y también, al terminar fisioterapia, hice un posgrado de psiconeuroinmunología,
que sería una rama de la medicina que estudia profundamente, estudia la fisiología a nivel profundo, ¿no? La fisiología humana a nivel profundo, y estudia las causas de los problemas, del dolor, de las enfermedades, sobre todo crónicas, ¿no? Para mí aquello fue un antes y un después, porque ahí pude estudiar la neurofisiología del dolor. Es decir, en pocas palabras, ahí aprendí cómo funciona el dolor. Cuando yo supe cómo funcionaba el dolor, pude entender muchas cosas. Y el hecho de entender el por qué pudo aparecer este dolor, esto ya me ayudó, ¿no? Me ayudó de alguna manera a ver que había alguna vía de esperanza, ¿no? Que no todo solo era o la operación o nada y no había otra cosa que no pudiera mejorar, ¿no? Ahí también entendí que estamos en un sistema médico donde sobre todo se va mucho a la segmentación de la persona o del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes un problema de piel, tú irás al dermatólogo y el dermatólogo te dará una crema, un medicamento para tratar aquel problema de la piel y lo hará muy bien. Lo que pasa es que estará focalizado solo en la piel, en el tejido de la piel. No tendrá en cuenta, a no ser que sea un dermatólogo con una visión integrativa, no tendrá en cuenta que un estrés puede producir este problema en la piel, o un problema hormonal puede producir este problema en la piel, o un problema intestinal puede producirlo. Esto en la medicina actual no existe aún, ¿no? No existe este foco, esta visión integrativa. Hay algunos médicos que sí la tienen, pero hay muchos que no la tienen. Y con el dolor pasa igual, ¿no? El dolor, cuando se estudia la neurofisiología del dolor, y a quien le interese puede leer a Lorimer Moseley, que es un fisioterapeuta, pero tiene el doctorado en, en el tema del dolor, tiene muchos vídeos que están súper bien. Lo que pasa es que es en inglés, ¿no? Pero bueno, si no, también podéis ir a mi Instagram, donde tengo posts sobre el tema del dolor. El dolor es una visión también integrativa. Es decir, el dolor no solo aparece porque te das un golpe. Lógicamente, un golpe produce dolor. Pero debemos entender que el 100% del dolor se produce en el cerebro. Esto no quiere decir que el dolor sea psicológico o sea emocional. Puede ser que el estrés afecte a nivel del dolor, pero no, el hecho de que el dolor se produzca en el cerebro no significa esto, que sea psicológico o emocional. Lo que significa es que cuando tú te das un golpe, lo que pasa es que se produce una información. Los sensores del brazo, ¿no? La zona del brazo que se ha dado un golpe tiene unos sensores que envía una información a tu cerebro. Y tu cerebro es el que responderá en forma de dolor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a medida que iba estudiando la neurofisiología del dolor, también entendí que no solo había la parte física que podía producir dolor, sino que tu alimentación podría producir dolor por un aumento de las sustancias inflamatorias que se llaman citoquinas a través vía intestinal. También las hormonas podría ser que lo producieran. El estrés, como os he comentado antes. Y otro factor muy importante que sería, bueno, más que un factor, serían varios factores, que sería la sensación de peligro, ¿no? La sensación de alarma, el descanso, el dormir mal también puede aumentar la producción de dolor, el, dependiendo del miedo que tengas a este dolor, también puede incrementar o no el dolor. Bueno, todo esto son factores que pueden producir el dolor, que si los queréis valorar más profundamente en mi Instagram podéis encontrar estos posts relacionados, ¿no? Entonces yo, a medida que iba aprendiendo esto, iba entendiendo más cosas, ¿no? Decía, ostras, vale, ok, ahora entiendo cómo pudo aparecer este dolor, ¿no? Pudo aparecer porque yo tenía este estrés, más después también la carga a nivel de entreno que hacía, que lógicamente pues aumentaba mis números para poder tener alguna lesión, pero con este estrés aún aumento más. Y después el hecho de que no se vaya este dolor, pues significa que pueden haber también estos factores que iba estudiando
que podían influenciar negativamente a mi sensación dolorosa, ¿vale? Claro, entonces cuando tú sabes todo esto, te da un primer foco de información y decir, vale, ok, ahora lo sé, muy bien, ahora lo sé que hay esto, entonces la comprensión hace que tú te tranquilices y digas, vale, no solo está el camino de la operación, sino también hay un camino que es este, que científicamente está evidenciado y explicado a nivel neurofisiológico. Entonces yo no he hecho este camino, pues lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer para ver si en mi caso funciona, ¿no? Y eso es lo que hice. Entonces empecé a implementar cambios en mi vida. Empecé a nivel de alimentación, pues empecé a reducir alimentos que pudieran desequilibrar mi flora intestinal y aumentar mis citoquinas inflamatorias, que un aumento de esas sustancias inflamatorias puede estar relacionado con un aumento del dolor. Digo puede porque todavía hacen falta más estudios, pero al final todo tiene que ver con probabilidades, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, si no es todavía una certeza, ¿qué daño me hará? Pues comer un poco mejor, ¿no? Al final no me hará ningún daño, al contrario, me irá bien, y si me va para el dolor, pues mejor, ¿no? Entonces empecé a implementar estos cambios a nivel de alimentación, también de hidratación, mejoré mi función intestinal y tomé algunos suplementos que me ayudaban a reducir estas sustancias inflamatorias. Esto fue un primer paso. Después de este proceso que me duró un mes y medio, pues observé que mi tipo de dolor cambió. Ya no era un dolor quizá tan agudo a nivel de la rótula. Era un dolor donde había veces, era un dolor más difuso y era un dolor que había veces que me dolía y otras veces no, ¿no? Era un dolor un poco raro en el sentido de decir, ostras, hace un momento he subido una escalera, me ha dolido y ahora he vuelto a subir la escalera y no me duele, ¿no? Y aquí, claro, yo me preguntaba, digo, a ver, si hay un problema a nivel del cartílago me tendría que doler en los dos casos, no solo en un caso donde hago el mismo movimiento, ¿no? No tenía una, unas leyes, ¿no? Muy establecidas, sino que algún día me dolía más, otro día menos. Y yo me preguntaba, ostras, ¿por qué hoy me duele más si en principio cuando hay un desgaste del cartílago, pues hay un desgaste en los dos casos y me tiene que doler más hoy y el otro día también, ¿no? Esto noté, estos cambios, ¿no? Y a partir de aquí implementé pues ciertos cambios que puse a la práctica a partir de estudiar la neurofisiología del dolor. Claro, antes de hacer estos pequeños cambios, me tuve que asegurar que a nivel físico pues la cosa estaba mejor, ¿no? Porque si a nivel físico no está mejor, oye, también lo debemos tener en cuenta. Una vez me aseguré, lo que hice es hacer cambios en este sentido. ¿Qué pasa? Que yo me encontraba que yo ya llevaba como unos 9 meses con dolor, ¿vale? 9 meses con dolor significa que mi dolor se ha cronificado, a nivel neurofisiológico. Cuando digo cronificado, no me estoy, y esto es importante, o cuando te digan que tu dolor es crónico, tu enfermedad es crónica, no quiere decir que sea para toda la vida, sino que tiene que ver con el tiempo, ¿eh? Es decir, es un adjetivo que se pone al tiempo que tú tienes este dolor, ¿no? Hay el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es cuando tienes 3 días de dolor, una semana. Pero cuando el dolor dura más tiempo es crónico. Pero no tiene que ver que sea para toda la vida o no. Esto es importante porque cuando al final os iré respondiendo las preguntas, ¿eh? Porque veo que vais poniendo preguntas, al final os las voy respondiendo. Um, entonces, el tema del crónico, ¿no? ¿Qué hice? Que una vez, cuando tú tienes 9 meses un dolor, y digo 9 meses porque fue mi caso, pero puedes tener un año, 2 años, debemos tener en cuenta que esta información que os decía que se transmite a través del sistema nervioso, que va, en mi caso, de la rodilla al cerebro, estaba muy acentuado, ¿no? ¿Por qué? Porque llevaba 9 meses enviando esta información todos los días, pam, pam, información de peligro a tu cerebro. Y mi cerebro, mis áreas que recibían esta información, también estaban muy encendidas, ¿no?
¿Por qué? Porque llevaban 9 meses con este dolor. ¿Por qué estaban encendidas? Por un mecanismo de defensa. Porque ellas lo que veían es que mi dolor pasaba algo, ahí en mi rodilla, perdón, pasaba algo y mi cerebro esta información la canalizaba en forma de dolor. Y este era el circuito durante 9 meses. Esto es lo mismo que cuando una persona va a hacer pesas, ¿no? Si tú vas a hacer pesas y trabajas mucho el bíceps del brazo durante 9 meses, al final tendrás un bíceps súper fuerte y súper musculado, ¿no? Pues en el nervio pasa lo mismo. Cuando un nervio está enviando una información constantemente, este nervio se muscula mucho. Está muy preparado, está muy sensible para enviar esta información. Cuando hay un dolor pasa esto. Cuando tú tienes un dolor que dura tanto tiempo, debes entender que tus mecanismos para enviar esta información también están muy sensibles. Y aunque tú a nivel físico no tengas nada, o tengas algo muy poquito, pero no sea suficiente como para tener dolor, tu cerebro igualmente te lo va a responder en forma de dolor y de manera intensa, ¿vale? ¿Por qué? Porque para tu cerebro todavía tienes un peligro ahí. ¿Por qué? Porque estos sistemas que han estado 9 meses ahí enviando esta información todavía lo están haciendo y están muy entrenados para enviar esta información, ¿vale? Espero que haya quedado claro este concepto. Claro, entonces, ¿cuál es aquí? ¿Qué hice yo, no? Lo que hice es romper esta conexión. Romper esta conexión. Es decir, decirle al cerebro que todo estaba bien, que no tenía que sufrir, no tenía que tener miedo porque algo funcionaba mal, ¿no? Debemos tener en cuenta que el miedo es una de las emociones o la emoción que aumenta más el dolor, ¿eh? En el cerebro, lo que sería la neuromatriz del dolor. La neuromatriz del dolor serían las distintas áreas del cerebro que se encargan de producir dolor. Pues ahí hay una pequeña, ¿cómo os lo diría? Una pequeña parte del cerebro en forma de almendra que se llama amígdala. Y la amígdala se activa mucho cuando hay miedo. Entonces tú cuando tienes un dolor, muchas veces el dolor también me ha acompañado de miedo, ¿no? De qué pasará, qué puedo tener, ¿no? Todo esto. Esta amígdala se enciende, se enciende, se enciende. Y esto también es algo que va aumentando la sensación dolorosa. Pues una de mis tareas era romper esto, era reducir esta sensación de alarma, de miedo que tenía en mi cerebro. ¿Cómo lo hice? Eh, por un lado, hice cálculo mental mientras corría, ¿vale? Y os explico de qué trata. Y esto no es una chorrada, sino que es un tipo de ejercicio que los neurofisiólogos o los fisioterapeutas que se dedican a tratar el dolor crónico a través de la neuromatriz del dolor, pues se usa bastante. En mi caso, ¿qué pasaba? Que yo cuando corría un poquitín, pero un trote muy suave, tenía dolor en la rodilla. Y digo, ostras, es que aquí estoy solo, es un andar rápido, ¿cómo puede ser que tenga dolor aquí, no? Pues haciendo esta actividad, mientras tenía dolor, yo hacía cálculo mental. Tenía un compañero al lado, que era Carlos Pérez, al cual estoy muy agradecido porque me ayudó mucho en aquel momento y también en otros momentos me ayudó muchísimo. Entonces, junto con él, pues me iba recitando operaciones mentales, ¿no? Sumas o restas. Y claro, ¿qué pasaba aquí? Que yo mientras corría tenía el dolor, pero a la vez tenía que estar concentrado con lo que me decía Carlos, ¿no? Este cálculo mental. Y esto es una actividad que se ha visto que rompe esta sensación dolorosa, ¿no? Rompe las conexiones del, del nervio al cerebro, ¿no? Que envía este dolor, ¿vale? Esto lo hice durante 4 días. 4 días, un día por semana, ¿eh? Al cuarto día no tenía dolor. El primer día tenía dolor y yo hice todo, que eran unos 20 minutos, todo el trote haciendo cálculo mental, pam, 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 con dolor. Claro, por eso es un tratamiento que debes estar muy confiado con la persona que te ayuda y lo debes entender muy bien porque sobre todo en las primeras sesiones tendrás dolor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesita desconectarse y hasta que no se desconecte lo que os he dicho, ¿no? Esta conexión que hay del nervio al cerebro con respecto al dolor,
pues seguirás teniendo dolor. Pero yo me acuerdo que con 4 sesiones el dolor se me redujo un 90%. Fue espectacular. Y ahí lógicamente, como entenderéis, todavía entendí mucho más cómo funcionaba la neurofisiología del dolor, ¿no? Y a nivel personal fue un cambio brutal, porque yo me habían dicho los médicos que o me operaba o nada y que no podía hacer atletismo, a poder volver a entrenar, ¿no? Y esto para mí, pues bueno, fue vida. Em, a ver, déjame ver preguntas porque me habéis preguntado aparte de los tratamientos. A ver si encuentro aquí. Vale, me decís también cuál es el nombre de las sustancias inflamatorias que has comentado. Las citoquinas, ¿vale? Las citoquinas son sustancias inflamatorias que no las tenemos que ver como malas, sino son importantes cuando tocan. Lo que pasa es que dependiendo de tu estilo de vida producir, se pueden producir más citoquinas y entonces tener síntomas, ¿no? Pues estas citoquinas inflamatorias hay, por ejemplo, la interleuquina 6, el TNF-alfa, bueno, interleuquina 8, interleuquina 1, bueno, distintas sustancias que tienen estos nombres raros, que al final su función es esta, ¿no? Es inflamación. Pero cuando digo inflamación no me refiero a inflamación física, sino a una inflamación interna. De hecho, estas citoquinas, estas sustancias, también se está viendo que pueden estar relacionadas con la depresión, ¿no? Un aumento de estas sustancias puede favorecer depresión en una persona, ¿no? Porque pueden atravesar la barrera hematoencefálica a nivel del cerebro y ahí producir un desequilibrio a nivel de neurotransmisores, etc. Me comentaste después qué cambios realizaste. Bueno, unos eran estos que os comentaba y... A ver, ¿cómo? Esto, nada. Y a nivel de alimentación, lo que hice, pues sobre todo fue reducir o eliminar los ultraprocesados, después comer más verdura, más fruta, sobre todo cereales, sobre todo el trigo tampoco comerlo, los lácteos tampoco, y comí bastante pescado azul por el tema omega 3, carne. A mí también me fue muy bien el suplemento de vitamina C, vitamina E, y un tratamiento a nivel intestinal. Pero ojo, esto es un tratamiento que a mí me fue bien, ¿eh? No quiero decir que ahora todas las personas que tengan dolor crónico deban hacer esto. Se tendría que valorar en cada caso, ¿vale? Aquí os estoy explicando mi experiencia personal en este sentido, ¿eh? Bueno, pues esto era un poco lo que os quería explicar, por si os servía, y creo que puede ser interesante. Aquí Lady me dice, cuéntanos los cálculos mentales. Bueno, es esto lo que os he comentado, ¿eh? Los cálculos era, mientras tú hacías la actividad que tenías dolor, es ir calculando mentalmente, ¿no? Y esto hace que tú no puedas poner la atención al dolor, sino que tengas que estar atenta al cálculo mental. Porque una de las leyes del dolor es que si no hay atención, no hay dolor, ¿vale? Es una de las leyes que se dice en neurofisiología. Entonces era un ejercicio para mejorarlo. También hay otro ejercicio que es un ejercicio que se hace con un espejo. Lo que pasa es que ahora aquí explicaros es muy complicado. Si no, ya haré un post en Instagram y os lo enseñaré. Si estáis atentas y atentos, dentro de poco veréis este ejercicio. Porque así explicado es muy raro, es complicado de poder explicar y de entenderlo. Después otro tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio era, por ejemplo, que cuando yo notaba dolor en la rodilla, en mi caso, haciendo un movimiento específico, ¿no? Que yo me encontraba que un día iba andando y haciendo una chorrada de movimiento, ostras, ahí tenía dolor, ¿no? Pues cuando me pasaba esto, repetía este mismo pequeño movimiento 10 veces, repitiéndome, todo va bien, todo va bien, todo va bien, ¿no? Esto es una señal de tranquilidad, de reducir esta alarma que hay a nivel del cerebro. Aparte también,
am, hablé con todo mi entorno, ¿no? Porque esto es importante. Hablé con todo mi entorno y les dije, oye, no me preguntéis más por mi dolor, ¿vale? No me preguntéis más. ¿Por qué? Porque lógicamente mi entorno, como lo hacían con la mejor voluntad posible, me preguntaban cada día cómo me encontraba, cómo estaba mi dolor. Y claro, cuando te preguntan esto, atención al dolor, ¿no? Estás ahí poniendo, focalizando tu atención al dolor. Y esto hace que no se termine de ir, ¿no? Que está ahí presente. Y yo les comenté, oye, no me habléis más del dolor, estoy haciendo esto, necesito que no me preguntéis. No me preguntaron. Tampoco me fui a entrenar atletismo, porque tampoco quería conectar el dolor con el tema atletismo, sino que me iba al cine, hacía otras actividades. Y bueno, y lo que os comenté, pues con el tiempo pude volver a entrenar eh, sin ningún dolor. De hecho, ahora llevaba 5 años sin entrenar por temas de trabajo y tal, y ahora he vuelto a entrenar y estoy entrenando bien, todavía falta mucho, pero voy haciendo. Y aquel dolor que parecía crónico y que lo tendría para toda vida, que empezó con 22 años y que pensaba, bueno, si con 22 años estoy así, ¿cómo estaré con 30? Pues ahora tengo 36 y la verdad es que estoy sin ningún dolor, ¿no? Y bueno, creo, bueno, si os ha servido este testimonio, mi experiencia, pues que entendéis un poco también por qué hago todo esto, ¿no? Porque creo que hay muchas personas que también se pueden beneficiar, os podéis beneficiar, y también por qué paso visita, ¿no? Y creo que, aparte, todo lo que es el dolor, creo que todavía hace falta mucha, ¿no? Mucha eh, difusión de cómo funciona el dolor para las personas que estáis siguiendo aquí en Instagram, pero también para todos los profesionales sanitarios, ¿no? Porque realmente si no estás actualizado, pues no se conoce cómo funciona el dolor y se debe tener muy en cuenta, ¿no? Y se debe tener en cuenta que las palabras de un profesional sanitario pues tienen mucho valor para la persona. Entonces, a nivel de profesionales debemos cuidar nuestro vocabulario y utilizarlo a nuestro favor y a favor del cliente y no en contra, ¿no? Que muchas veces porque no se sabe, pues se utiliza un vocabulario que no es el idóneo, se da más miedo de lo que tenía ya la persona, o, o se le da o la persona se lleva un problema más, ¿no? Del que tenía, ¿no? Que a veces la persona entra con un dolor a la rodilla y cuando sale con un dolor en la rodilla y otro problema que le ha comentado el médico, ¿no? Y esto, pues, de esperanza y poca, ¿no? Cuando sales de la visita. Bueno, pues entonces este es mi objetivo, ¿no? Y por eso quería explicar esto hoy, porque siempre estoy explicando cosas más a nivel teórico, pero creo que hoy era un día chulo para explicaros mi experiencia personal. A ver, os voy comentando preguntas que me habéis hecho aquí en Instagram. Entonces, Estefanía, entonces la fibromialgia puede tener la misma causa con respecto al dolor. Bueno, sí. A ver, el tema es que yo he comentado esto del dolor, um, pero es mi experiencia personal. Quiero decir que cada persona también es un mundo y se debe valorar exactamente cuáles son las causas de este dolor en aquella persona. Yo os he comentado las mías, lo que yo pasé. Después es importante ir a valorar cada cosa. Por eso quiero decir que lo que a mí me fue bien no quiere decir que a todo el mundo lo tenga que ir bien. Me fue bien a mí, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tema de fibromialgia, que es la enfermedad donde el síntoma característico es el dolor, esto lo debemos tener muy en cuenta, porque las personas que sufren fibromialgia llevan años con dolor, llevan años con dolor. Entonces, imaginaos cómo está el cerebro de estas personas que tienen miedo y alarma, que constantemente su cerebro está en sistema de alarma, ¿no? Está en peligro, está en señal de peligro constantemente. Y esto produce dolor ya de por sí. Y aquí se tiene que hacer un trabajo muy bien hecho, explicarlo muy bien a la persona, cuidar el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de también la alimentación, el descanso, el estrés, todo esto, lógicamente, ¿no? Pero este punto es también vital, ¿no? Quitar miedo, quitar miedo, quitar peligro sobre el dolor a esta persona es vital.
Teresa, el problema de la artrosis sigue, ¿no? No, no. A ver, yo te cuento, ¿vale? Lo que me pasó a mí. A mí me hicieron, a ver, me hicieron resonancia. Ahora no me acuerdo exacto. Bueno, me miraron, me dijeron que tenía desgaste del cartílago, ¿vale? Desgaste del cartílago. Me infiltraron 3 inyecciones con ácido hialurónico, que me fue bien al principio, pero después me dolía igual o más. Y ya está. Y a partir de entonces, pues empezó todo esto, ¿no? Que os he comentado. Busqué otras opciones, el tema PNI y tal. Eh, claro, no me han vuelto a mirar la rodilla. No sé, yo el tema de la artrosis, no sé si la tengo o no. Más que la artrosis, el desgaste del cartílago. Pero yo no tengo ningún síntoma. Y para mí no hay desgaste del cartílago. Debemos tener en cuenta que el cartílago se puede regenerar, que tarda tiempo, y también necesita un ambiente idóneo para irse regenerando, ¿eh? El cartílago. Eh, bueno, es lo que te puedo comentar, ¿eh? Vale, qué genial tu testimonio, gracias. Pero Arnau Rey dice, ¿las citoquinas se pueden valorar en una analítica? Sí, las citoquinas se pueden valorar en una analítica, lo que pasa es que son muy caras y hay pocos médicos que la miren, ¿m? Que las valoren, y son muy caras y las mutuas generalmente no quieren porque tienen un precio, entonces no es fácil. Pero bueno, yo sí que lo encuentro interesante porque son valores que te informan un poco más de cómo estás a nivel interno, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo de Hashimoto o como alguna enfermedad, la artritis reumatoide, por ejemplo, a veces, pues lo que se mira son los anticuerpos para ver cómo van y tal, ¿no? Y aparte de tener en cuenta los síntomas de la persona, si van mejorando o no, se va valorando si estos anticuerpos van disminuyendo o se mantienen igual. ¿Qué pasa? Que a veces estos anticuerpos no disminuyen mucho. Pero si tú valoras cómo estaba al principio del tratamiento estas citoquinas inflamatorias y cómo están al final, se ve que hay una bajada, ¿no? Una bajada, cuando digo una bajada, quiero decir que el número de citoquinas ha reducido a medida que ha hecho el tratamiento. Y esto quiere decir que la inflamación ha bajado, ¿vale? Entonces yo creo que son interesantes mirarlas en estos casos, porque generalmente valores que marquen inflamación en las analíticas, los más comunes, son la proteína C reactiva, la VSG, que es la velocidad de sedimentación globular. Estos se pueden mirar más a menudo, pero las que os he comentado, interleuquina 6, TNF-alfa y tal, estas no tanto ya. Vale. ¿Y se llega a regenerar el cartílago en caso de artrosis? Claro, en principio el cartílago se regenera, ¿no? Entonces aquí tenemos que valorar eh, qué grado de artrosis es, en qué articulación, qué edad tiene la persona. eh, claro, se debe tener en cuenta muchos factores. Yo os he explicado el mío, ¿eh? Eh, pero bueno, es esto. No te puedo responder la pregunta en este caso porque se tenía que hablar específicamente de a quién va dirigida, ¿no? Sobre quién, ¿no? Una persona de 22 años como era yo, pues tiene mucha más capacidad de regeneración que otra persona, pues una persona mayor, ¿no? De 80 años. A ver, ¿por qué hay dolores articulares que se acentúan más por la noche? Bueno, es interesante esta pregunta. Claro, aquí debemos tener en cuenta cuando dices por la noche si es después de cenar o mientras estás durmiendo. Cuando un dolor es mientras estás durmiendo, dejando de lado también la postura, claro, todo eso también se debe tener en cuenta, a qué articulación te refieres, ¿no? Pero bueno, generalmente puede estar relacionado con un dolor hipóxico, ¿eh? Un dolor hipóxico sería aquel dolor que, que sucede por la noche. ¿Por qué? Porque lo que es la tensión arterial disminuye. Entonces, cuando hay un dolor hipóxico, quiere decir que los vasos capilares que llegan a aquella zona a nivel del cuerpo, pues ha disminuido. Y encima, si es sobre nuestra presión arterial todavía disminuye más por la noche, se acentúa este déficit a nivel de sangre a través de los vasos capilares en aquella región del cuerpo. Y el cuerpo, como respuesta, tiene dolor.
¿no? Te dice un dolor, pues dice, oye, aquí no llega suficiente sangre, no llega suficiente oxígeno y yo te lo transmito, te lo respondo en forma de dolor. Podría ser esto, ¿vale? Pero bueno, ya todo depende de lo que te refieres al tema noche. Entonces, al ser un dolor hipóxico, se tiene que ir a buscar también qué zona es. Porque a veces estas zonas, dependiendo de la zona que está, donde tienes el dolor, puede estar relacionado con el funcionamiento de algún órgano. Por ejemplo, la parte izquierda de la escápula izquierda puede estar relacionada con estómago, páncreas, la derecha con el hígado, los lumbares con intestino, las caderas con tema hormonal, los gemelos, tendón de Aquiles con tema riñón. Bueno, es una idea también a tener en cuenta. Esto no quiere decir que tengas el hígado fatal si tienes el hombro derecho que te duele o que te duela, pero sí que tenerlo en cuenta, ¿no? Y tenerlo en cuenta y hacer un tratamiento integrativo. Ir al fisio, ir al osteópata para que te trate todo esto a nivel físico, biomecánico, si es alguna otra parte del cuerpo, ver también a nivel de postura y además también tener en cuenta el tema alimentación, hidratación, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. A ver, aquí en Facebook. Gracias, Erika, un abrazo fuerte. Y nada más, bueno, era mi directo de hoy, era sobre este tema. Espero que os haya gustado, que haya sacado un poco aquí de tema para poder explicar a otras personas o para vosotras. Ya sabéis que si queréis más información tenéis mi Instagram, tenéis mi Facebook, mi Instagram Joaquín Lamora, mi Facebook también Joaquín Lamora, especialista en el dolor crónico. Ahí tendréis más información sobre este tema y si no me podéis enviar un correo electrónico a info@joaquinlamora.com y ahí os voy a responder lo que sepa, ¿vale? Eh, Muchas gracias a vosotras también, a vosotros que me estáis aquí despidiendo. Mira, desde Chile, muy bien, muy bien. Esto de internet, ¿no? Nos vemos aquí, una conexión internacional, ¿eh? Genial. Vale, pues nada más, nos veremos en próximos directos. Yo cada martes a las 9 de la noche o 8:30, ya os lo publicitaré por Instagram, iré haciendo directos sobre temas, ¿vale? Entonces ya os iré informando y cualquier duda, pregunta, pues esto, ya tenéis mi correo electrónico. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego.